En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de la vivienda. Lo vamos a dividir en diferentes partes. Primera parte, ¿por qué la vivienda es cada vez más difícil de adquirir? Segunda parte, las claves que tengo que seguir para saber si me puedo permitir o no esa vivienda. Tercera, alquilar o comprar. Y cuarta, camino alternativo para adquirir una vivienda de una forma más asequible. El vídeo vamos a empezar explicando de una forma breve y sencilla el por qué la vivienda cada vez es más difícil de conseguir en España y el por qué. Lo primero que hay que entender es que la inflación en España suele ser de media, dependiendo del año y quitando estos años de coronavirus, de un 1 a un 2%. Poniéndolo en nivel más bajo, que es de un 1%, hay que tener en cuenta que a los 10 años la inflación se ha encarecido en un 10%, para entenderlo. Si tú tienes un 10% de encarecimiento del IPC, lo que tienes es que tú has perdido un 10% de valor de tu dinero. ¿Y por qué es importante entender esto? Es importante porque si tú estás anclado en sectores productivos donde en los últimos 10 años tu sueldo no ha subido ese 10%, lógicamente has perdido durante esos 10 años has perdido un 10% de valor a lo que estás ganando, a tu ingreso. Si tú pierdes un 10% y la vivienda sube un 10%, ahí tienes ese desfase que hace que cada vez sea más difícil adquirir una vivienda del mismo valor que antes, porque cada vez los sueldos de ciertos sectores económicos, no todos, están más desfasados en contra a la vivienda. Entonces, teniendo claro este punto, que es muchísimo más complejo de lo que acabo de explicar, pero más o menos se entiende la base, el siguiente punto es ¿qué vivienda me puedo yo permitir? Lógicamente esa pregunta, la respuesta es sencilla, a través de tus ingresos. Y hay diferentes fórmulas o diferentes pautas que puedes tú tener para saber si la vivienda que quieres comprar está a tu alcance económicamente hablando o está muy por encima de tu nivel económico. ¿Eso significa que no la compres o que no la puedas comprar? No. Eso significa que vas a pasar apuro económico, vas a vivir apretado y difícilmente habrá meses que llegues bien a final de mes o puedas ahorrar un duro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el precio total de una vivienda, por ejemplo, no puede ser más de 5 veces tu sueldo en bruto anual. Si tú anualmente tu sueldo en bruto son de 20.000 euros, por poner un ejemplo, en bruto, no neto, bruto, significa que tú puedes permitirte una casa de hasta 100.000 euros. ¿Veis por dónde voy? Eso quiere decir que normalmente la gente suele comprar propiedades muy por encima de lo que realmente ellos se pueden permitir. Después vamos a seguir. La cuota de una hipoteca no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales. Es decir, si tú ganas 1.000 euros al mes neto, no debes de pagar más de 300 de hipoteca. Si eres de esas personas que tienen un sueldo de 1.000 euros y paga hipoteca de 220 o 230 euros, por poner un ejemplo, enhorabuena, estás dentro de ese margen y significa que digamos, la vivienda que estás pagando está dentro de lo que te puedes permitir. Algo más también que hay que tener en cuenta es que para tú poder comprar algo tienes que tener la entrada, es decir, un 20% aproximadamente del valor total, y también es importante tener un 5 o un 10% ahorrado aparte de ese dinero para, digamos, cuando empiece el proceso de pagar cuotas y eso, tener una base, tener un fondo que te proteja.
Y algo que es obvio y de cajón, que tienes que pagar la hipoteca antes que te jubiles. Eso es de cajón y no es difícil de entender, porque si tú te jubilas y sigues pagando hipoteca, lógicamente con la pensión que te queda, probablemente tengas problemas para llegar a final de mes, ¿vale? Todo esto lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es más interesante, alquilar o comprar? Hemos visto que según el sueldo, a los precios que puedes comprar la vivienda son bastante limitantes, teniendo en cuenta el nivel de precio que tenemos la vivienda. Es lo que hemos estado explicando antes: como los sueldos no han subido al nivel que deberían de subir por la poca productividad que hay, tenemos por otro lado que la vivienda sí ha subido esos niveles. Esa descompensación hace que cada vez con el mismo dinero puedas permitirte una vivienda de menor valor. Ahora, el siguiente paso que hay que entender es: para tú comprarte una vivienda, lo más importante, aparte de lo que ya hemos mencionado, es qué servicios tengo, colegios, si son colegios públicos, si son colegios privados, si sanidad, que si hospital, carretera, etcétera, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante vivir en un sitio que tus necesidades básicas estén bien cubiertas. En el caso de que viva en un pueblo, es importante que sea una zona de fácil acceso, que los servicios básicos del pueblo tenga cerca, que te facilite la vida lo más posible. Eso es lo primero más importante. ¿Qué ocurre? Que es difícil encontrar una casa a unos precios que te puedas permitir en zonas que realmente vale la pena vivir, porque normalmente esas zonas suelen tener una alta demanda y suelen tener precios más elevados. Ahí está la opción de alquilar. El alquiler te da la opción de poder vivir en una casa que de otra forma no te podrías permitir, pero sí te la puedes permitir con el alquiler. Solo que hay que tener en cuenta que el alquiler, si tú quieres, digamos, vivir y no te planteas comprarte nada, entonces sí puedes subir hasta un 30, hasta un 35, y si ya te apura un poco hasta un 40%, no es lo suyo, de porcentaje de tu sueldo neto. Pero si piensas comprar y lo que estás es, digamos, alquilando hasta que te salga una buena oportunidad o hasta que encuentres algo que te puedas permitir, lo recomendable es no pasarte nunca desde el 20 al 25% de los ingresos netos que tengas. Ya teniendo todas estas cositas claras, teniendo claro esto, la siguiente pregunta es: bueno, ¿y cómo hago yo para conseguir esa vivienda si no me la puedo permitir? Hay diferentes opciones también. Por ejemplo, comprar en pareja. Si tienes tu pareja, la pareja está bien, estáis bien. Si unificáis vuestros sueldos, claramente lo que estamos hablando ya se duplica. Por ejemplo, si el sueldo bruto es de 5 veces, si unificáis los dos sueldos y vuestros dos sueldos, por poner un ejemplo, son de 20.000 euros cada uno en bruto, serían 40.000 euros. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Que ya sí te podría ya permitirte hasta unos 200.000 euros. Que no significa que te compras 200.000, sino si te compras uno, por ejemplo, de 150.000 euros, en este caso, estaría dentro de ese margen y os lo podríais permitir, según vuestro sueldo. Si es el 30%, por ejemplo, de sueldo en neto, ya no son 1.000, ya son 2.000. Ya no son 300, ya sería 600. Y si pagaras 400, mejor. Por poner otro ejemplo, ¿no?
Otra opción es que si tú estás solo, es de construirte tu propia vivienda. ¿Y por qué es una opción? Porque al tú construir tu propia vivienda, puedes adquirir una vivienda que esté muy por encima de tus posibilidades a cambio de un gran sacrificio durante unos años de tu vida. A partir de ahí es cuando tienes tú que valorar si realmente te interesa ese sacrificio o estás dispuesto a dar ese sacrificio por esa vivienda. Tiene que ser una vivienda que se adapte muy mucho a tus necesidades o a lo que tú quieres y buscas. Pero es otra opción, porque ten en cuenta que tú mientras vivas en la casa de tus padres, estás soltero, tienes una capacidad de ahorro increíble, ¿vale? Y entonces puedes permitir, digamos, de el 70 y el 80% de tus ingresos sean destinados a la vivienda, por poner un ejemplo. También otra opción es de comprar algo muy por debajo de su valor por edad, es decir, una casa vieja, algo a reformar y reformarla teniendo en cuenta que las reformas no suelen subir más de un 70 o un 80% del valor de lo que tú inviertas. No suele haber retornos del 100% nunca. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta cómo hacerlo bien, es otra opción, que también puedes tener una casa a un precio bastante asequible dentro de unos márgenes. Pues como estáis viendo, hay maneras de hacerlo, hay formas de poder crear esta situación. Y nada más, espero que os guste el vídeo, que os pueda ayudar en caso de que estéis buscando una vivienda, de que querráis comprar algo, alquilar. Y nada más, hasta el próximo vídeo.